El mundo temía la noche del martes que la escalada en la franja de Gaza llegara a una situación incontrolable. Reuniones del Consejo de Seguridad de la ONU y también el llamado de muchos países a Israel a no excederse. Una respuesta desproporcionada a la que estaba dando es lo que se está generando en esta situación que se vive allá en el Medio Oriente. Mientras los medios de comunicación manipulan las cosas a favor de una de las partes. Hola, hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos en este canal. Muchas gracias que están viendo estos videos. Les invitamos a suscribirse al canal, darle clic a la campanita para que les notifique y también si ustedes quieren compartir el video y darle like, nos ayudan. Gracias por toda su confianza. Una situación difícil la que se vive desde el lunes 10 de mayo entre el gobierno de Israel y las milicias en Gaza que estaban pues haciendo un intercambio. La cúpula de hierro ha funcionado muy bien. Más del 90% de los proyectiles lanzados desde Gaza han sido interceptados. Sin embargo, la respuesta del gobierno de Netanyahu ha sido verdaderamente desproporcionada y siempre salen aquí en este caso afectados los civiles. Hay algunos recuentos que vale la pena señalar. Por ejemplo, estos son considerados los peores combates en 7 años entre los israelíes y los palestinos desde el 2014. Ojo con esto porque en Gaza son al menos 35 los palestinos, incluidos 10 menores, que hasta la noche del martes habían fallecido y otros 203 estaban, pues requirieron algún tipo de atención médica. Por el contrario, al otro extremo, en Israel, 3 personas son las pérdidas que se reportan y al menos un centenar que requirió atención médica. Esto es interesante porque finalmente el mundo está observando que hay un asunto desigual en este tema. Hay que recordar que las cosas empezaron, no es que hayan empezado el lunes, cuando desde Gaza surgieron. Se habla de 130, se habla de 600, se habla de una cantidad importante de proyectiles. Este asunto se produjo desde que vimos el asunto con una mezquita. Eso es lo que se estaba informando como contexto, hay que decirlo. Este lanzamiento de cohetes se produjo después de que el grupo que está gobernando en Gaza emitiera un ultimátum exigiendo que el gobierno de Netanyahu retirara las fuerzas de seguridad del complejo de la mezquita Al-Aqsa en la Jerusalén Oriental, ocupada después de bastantes días de una situación difícil que hay ahí con los palestinos. La policía finalmente de Israel irrumpió en el recinto el lunes por tercer día consecutivo, pues lanzando rondas de acero recubiertas de goma, algunos artefactos paralizantes y lacrimógenos contra los palestinos que estaban dentro de la mezquita. Esta situación provocó que 700 palestinos pues requirieran algún tipo de atención médica y a partir de ahí se detonó esta situación que estamos viendo actualmente. Se está informando que ya ha llegado obviamente a una situación en la que en Gaza se vive lo que siempre vemos, problemas en todos los sentidos con la respuesta de Israel, que ahora sí está reportando el cierre del aeropuerto, la suspensión de algunos trenes, incluso se hablaba de un gasoducto que la noche del martes se había visto afectado. Por primera vez vemos que en esta escalada desde el 2014 pues les está tocando una buena parte. Veíamos incluso a un alcalde llegar a decir en algún momento lo siguiente: hemos perdido completamente el control de la ciudad y las calles son testigos de auténticamente una guerra civil entre pues los palestinos y los israelíes. ¿Por qué? Porque finalmente hay muchas ciudades, muchos asentamientos mixtos en los que se están generando estas tensiones que están llegando al nivel de calle, más allá de que si la cúpula de hierro o no está funcionando. La cúpula de hierro funcionó la noche del lunes. Estas son algunas de las imágenes que se estaban difundiendo en algunos medios en redes sociales. Ahí vemos cómo la cúpula del hierro estaba interceptando. Esto ocurrió la noche del lunes
10 de mayo, en pues, videos grabados por muchas personas en Tel Aviv sobre todo. Hay el martes por la noche se estaban dando igual algunos comentarios, algunos videos, igual subiéndolos a las redes sociales de lo que está ocurriendo en esta zona. Este es uno, por ejemplo. Se informaba en algunos medios que el 90% o más del 90% de los proyectiles lanzados desde Gaza pues han sido interceptados por esta cúpula de hierro establecida por el gobierno de Israel. Así que, pero en la mañana del martes ya se empezaba a ver que sí, que hubo pues algunos, tanto que dos personas, dos mujeres se reportaban, habían pues perecido, y luego otro más, pero ahí está. Ha llegado las críticas acerca de lo que está haciendo Israel, porque la respuesta ha sido bastante dura. El gobierno argentino, por ejemplo, criticaba por el uso desproporcionado de la fuerza. El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado donde cuestiona a las fuerzas israelíes que enfrentan lo que está ocurriendo. En cambio, Uruguay expresó su firme condena ante pues lo que están ocurriendo con Israel. Son cuestiones de enfoques, desde luego, eso es entendible. Hay dos partes en disputa, aunque una tiene mayor poderío militar y está. Ahorita veremos cómo han tirado abajo un par de edificios. La ONU advirtió que esta situación se dirige a una guerra a gran escala. Thor Wennesland, enviado de las Naciones Unidas a Oriente Medio, pidió un fin inmediato al conflicto. Detengan inmediatamente los disparos. Esta escalada se dirige hacia una guerra a gran escala. Los líderes de todos los bandos deben comprometerse con una desescalada. Una guerra en Gaza sería devastadora y la gente pagaría el precio. Pero el ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, advirtió que era solo el comienzo, ya que aseguró que todavía tienen muchos objetivos en la mira. El jefe de la ONU, Antonio Guterres, reclamó el martes un cese inmediato de la escalada, pero pues en esta escalada vemos 35 bajas de un lado, 3 del otro, 200 de un lado, con atención, 100 del otro, y también se estaban viendo imágenes como esta. Por ejemplo, fíjense que la situación está a tal grado que ni siquiera los medios de comunicación, el corresponsal de EFE, una agencia que pues se decanta por la versión del gobierno de Israel, en la franja de Gaza, debió evacuar su oficina tras comunicarle el ejército de Israel que bombardearía el edificio en el que se encontraba. Así es, le advirtieron, váyase usted. También tuvo que, por cierto, que ahí salió Luis Almagro. Imagínense ustedes, nos solidarizamos con Israel, socio histórico y estratégico de la región, y con su población civil que ha sido víctima de ataques de más de 600 artefactos lanzados desde Gaza. Pero Almagro no dijo absolutamente nada de la situación que viven los palestinos. Hay videos de lo ocurrido precisamente en esta torre residencial de 13 pisos. Aquí está. Fue alcanzada y poco después se derrumbó, según testigos. Miren ustedes lo que estaba. Estas son las imágenes que se han difundido. Vamos a ver si podemos reproducirlas con poco audio, porque pues la plataforma igual y no le gusta. Esa es la realidad. Ahí vemos, miren. Es el momento final en el que se viene abajo este edificio. Eso es lo que estaba ocurriendo de uno de los complejos. Este es un complejo residencial que el lunes. También hubo otro más que tuvo que ver con que dice el gobierno de Israel que se trataba de un centro de inteligencia de la milicia que está al mando de Israel. Llama la atención, precisamente cuando estaban hablando del derribo de este edificio de 13 pisos, que era con civiles no involucrados en la disputa. Fíjense que CNN, el José Levi, que es el corresponsal desde Israel, estaba narrando cuando empieza a narrar esto y lo interrumpe inmediatamente el conductor. No quiere que se toquen estos temas. Vamos a verlo rápidamente. Y hemos visto cómo hace media hora aproximadamente Israel derribó un edificio de 13 plantas en la franja de Gaza. Previamente había lanzado varias pequeños bombas, digamos, pequeños proyectiles para avisar a todas las personas que se encontraban dentro de este edificio de 13 plantas de alto para que abandonaran el edificio.
Sí, efectivamente, estamos viendo realmente ataques que... Realmente estos ataques son sin... Pues ahí está, lo interrumpen, la clara y clásica señal que todo reportero periodista entiende cuando el conductor inmediatamente se mete, es que, ay, tocaste un tema o dijiste algo que inmediatamente varios analistas estaban señalando. Por ejemplo, Alan Malik, que es agente de Max Blumenthal, estaba haciendo una recopilación bastantísima interesante sobre portadas o manejos de algunos medios. El New York Post, por ejemplo, estaba haciendo esto, decía, el New York Post reverte totalmente quién es responsable, alegando que la milicia se saboteó con sus propios aviones, porque decía que había muerto 20, entre ellos 9 personas de menor edad, pero precisamente por, o sea, ¿cómo? También acá la DW, decía él, la DW, que es la alemana, el tuit implica que los menores palestinos en realidad eran combatientes. ¿Y por qué sí? Porque en el título están hablando que precisamente en disputas con Israel, en estos choques, finalmente perdieron la vida estos 20 personas, incluyendo 9 menores, lo cual no es cierto. Esos no tenían absolutamente nada que ver, sino que fueron pues un saldo del contraataque de los Estados Unidos. Y así vemos también de la AP, vemos de Reuters, todos. Aquí tenemos al Washington Post, todos en la narrativa y muchos otros medios más hablando de que, pues normalizando la situación, que que en realidad se trató de choques y no de la contraofensiva a diestra y siniestra por parte de Israel. En fin, los medios de comunicación jugando un papel bastante desequilibrado en este asunto. Muchas gracias por estar en este canal, por ver estos videos.